Aleluya, aleluya. Bendita eres María que creíste. Bendita eres María que creíste. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Jesús volvió a Cafarnaúm y se difundió la noticia de que estaba en la casa. Se reunió tanta gente que no había más lugar ni siquiera delante de la puerta, y él les anunciaba la palabra. Le trajeron entonces a un paralítico, llevándolo entre 4 hombres, y como no tenían posibilidad de acercarlo a él a causa de la multitud, levantaron el techo sobre el lugar donde Jesús estaba y haciendo un agujero, descolgaron la camilla con el paralítico. Al ver la fe de esos hombres, Jesús dijo al paralítico: «Hijo, tus pecados te son perdonados». Unos escribas que estaban sentados allí pensaban en su interior: «¿Qué está diciendo este hombre? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios?». Jesús, advirtiendo enseguida que pensaban así, les dijo: «¿Qué están pensando? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O levántate, toma tu camilla y camina? Para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene sobre la tierra el poder de perdonar los pecados, dijo al paralítico: yo te lo mando, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó enseguida, tomó su camilla y salió a la vista de todos. La gente quedó asombrada y glorificaba a Dios, diciendo: nunca hemos visto nada igual. Palabra del Señor. Queridos hermanos, lo que ocurre en el libro de Samuel, ya que lo estamos siguiendo en las últimas misas, en la primera lectura que escuchamos hoy, es algo muy interesante porque es el inicio del tiempo de reyes en Israel. Cómo Israel llegó a tener reyes que gobernaran el pueblo. Recordemos que Israel es el pueblo de Dios, un pueblo escogido, que pasó por una experiencia maravillosa. Salió de Egipto, guiado por la mano de Moisés, y vieron muchos milagros. Por ejemplo, cuando Moisés ponía el bastón en el mar Rojo, este se abría y todos pasaban a pie seco. Los libró de la persecución de los egipcios. Después de 40 años en el desierto, entraron a la tierra prometida, que era una tierra que emana leche y miel. Y ahí estaban, contentos, guiados por Dios, mediante los jueces y los profetas. Pero ellos vieron que las naciones vecinas tenían reyes, y con esos reyes ellos podían conquistar otros pueblos, podían hacerse más poderosos y podían conseguir más seguridades humanas, defensas, riquezas, comercio, etc. Y se olvidaron de que ellos eran el pueblo de Dios. Entonces, a Samuel, que era el profeta que guiaba al pueblo, le dio pena cuando llegaron los encargados del pueblo diciendo: nómbranos un rey, queremos un rey que nos gobierne, igual que los demás países. Y Samuel les recuerda que ustedes son pueblo de Dios, nosotros nos dejamos guiar por Dios, tal como decimos en el Padre Nuestro, ¿no? Venga a nosotros tu reino. Imagínense si todos hiciéramos la voluntad de Dios: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Viviríamos como en un paraíso. No habría necesidad de policías, ni de presidentes, de reyes. Lo mínimo para podernos organizar, pero no esto que vemos hoy en el mundo, ¿no? De
pueblos que tienen que tener armamentos, tienen que tener fuerzas armadas para defenderse unos de otros. Bueno, todo eso en realidad no estaba en el plan de Dios, sino que quería el Señor un pueblo bien dispuesto que se dejara guiar por la voluntad de Dios. Algo parecido ocurría en la Edad Media. Sabemos que la Edad Media duró 1000 años más o menos y terminó en el año 1500 más o menos, pero antes, en el año 1332, pasó algo impresionante. Un señor que era sacerdote católico, que después fue excomulgado por la Iglesia, Guillermo de Ockham, escribió un libro sobre las constituciones que debían tener los pueblos y dijo que a partir de ese momento los pueblos no debían pensar que el poder viene de Dios, porque eso se pensaba en la Edad Media. El poder viene de Dios y se le entrega al rey para que gobierne. Por eso el Papa siempre era quien entregaba la corona al emperador o al rey. Entonces ahora el poder, decía Guillermo de Ockham, viene desde el pueblo. Entonces, la gente hoy en día cree en la democracia, ya no cree tanto en Dios, cree en el poder político, cree en el dinero, cree en las seguridades humanas, cree en pasarlo bien en este mundo. Y por eso estamos como estamos, ¿no? Pasamos de ser una civilización centrada en Dios, teocéntrica, como en la Edad Media, a una civilización antropocéntrica, centrada en el hombre. Eso fue lo que le pasó aquí también un poquitito a los judíos. Ellos ya no querían confiar en Dios, que hablaba por medio de los profetas y los santos jueces establecidos por Dios. Ellos querían un rey a su manera. Y ahí empezó la debacle, porque estos reyes empezaron a traer costumbres extrañas, se casaron con reinas de otros países para poder obtener alianzas de paz, que trajeron nuevas costumbres, idolatría y también muchas costumbres, ¿no es cierto?, que ofenden a Dios. Y finalmente el pueblo de Israel fue exiliado a Babilonia y perdió todo. Inclusive Israel hoy día prácticamente no es nada, no tiene, perdió el templo, no puede construir el templo. Ahora recuperaron un poco su tierra, pero no es lo mismo que antes, ¿no? Sin embargo, llegará un tiempo en que los judíos se van a convertir. Está profetizado eso, aparece en el Catecismo de la Iglesia Católica también, y aparece sobre todo en la Biblia, en el capítulo 11 de la Carta a los Romanos. Vendrá un tiempo en que el pueblo de Israel, que cometió estos errores tan grandes como apartarse de Dios, incluso rechazar al Mesías, a Jesús, crucificarlo en la cruz, y hasta el día de hoy no aceptarlo, pero sin embargo un día los judíos se van a convertir. Y eso significa que ese es el último signo antes de la segunda venida de Jesús. Así que si alguien está pensando cuándo va a venir el Señor, tiene que cumplirse un signo: la conversión del pueblo judío y aceptar a Jesús como nuestro único Señor, nuestro único Rey. Ojalá que nosotros todos pudiéramos tener esa actitud, ¿no?, que tenía el profeta Samuel y todos los profetas de Dios, de aceptar al Señor como nuestro único Rey, porque así el mundo y nuestro ambiente, nuestra vida, nuestra familia sería mucho más feliz, mucho más bendecida. En el Evangelio vemos cómo Jesús sana a un paralítico, pero antes de sanarlo le dice al paralítico: tus pecados están perdonados. Entonces la gente tuvo distintas reacciones. Algunos dijeron: pero ¿cómo este hombre perdona pecados? Solamente Dios puede perdonar pecados. Y a lo mejor los que llevaban al paralítico, que tuvieron tanto trabajo, tanto esfuerzo para llegar hasta Jesús, ¿no?, inclusive tuvieron que subir al techo, abrir un hoyo y bajar al paralítico hasta Jesús. Entonces ellos se frustraron y dijeron: ¿por qué le perdona pecados? Queremos que lo sane, ¿ya? Puede ser que hayan dicho eso.
Pero lo que Jesús quiere decir es que más importante que tener el cuerpo sano es tener el alma sana, el espíritu liberado de todo pecado y de toda atadura al demonio. Por lo tanto, hermanos, eso es lo que uno debería realmente valorar. ¿Qué es más importante para mí? ¿Caminar con Dios en la vida o eso que buscaban los judíos, ¿no? Tener seguridades humanas, plata, poder, placeres, etc. Jesús tiene poder para perdonar pecados y para demostrar eso le dice al paralítico: toma tu camilla y camina. O sea, hizo los dos milagros. Le sanó el alma pecadora que estaba enferma con la lepra del pecado y también le sanó su cuerpo para que pudiera caminar de regreso. Así es que lo que nos muestra Jesús es que Él nos ama, Él nos quiere, pero a veces nosotros hacemos la elección equivocada, nos quedamos más con el interés material, más que el interés espiritual o de la vida eterna, o de la gracia, o del amor, o del perdón que Él nos quiere brindar. Hoy día vamos a tener bautismo acá en la iglesia y entonces vamos a ver cómo se produce este milagro de alguien que estaba en pecado, aunque sea un bebé, todos nacemos en pecado y estamos como apresados por el poder de Satanás, por el pecado original. Jesús entonces libera a esa persona del pecado con el agua bautismal. El agua del bautismo no es otra cosa que la sangre divina de Jesús que baja de la cruz en la forma de agua, nos purifica del pecado y nos convierte en nuevas criaturas, en hijos de Dios, miembros de la iglesia. Y eso es lo que yo creo deberíamos valorar sobre todas las cosas. Yo felicito hoy día a los jóvenes del Oratorio Mariano que están consagrando sus vacaciones para un largo tiempo de retiro, primero en un campamento mariano de formación y ahora un tiempo de misiones, visitando familias en los campos de la parroquia para llevar la palabra de Dios. Eso es muy bonito, porque demuestra que uno puede optar en esta vida por las cosas que son de Dios y no hacer lo que muchas veces hace la mayoría, preocuparse solamente de lo material. Pidamos a nuestra Madre María que nos lleve a todos a esta fe profunda de reconocer que el único que debe gobernar en nuestra vida es el Señor, que Él sea nuestro Rey y podamos decir: Dios mío, Padre amado, me interesa mucho más que se haga tu voluntad antes que la mía en mis propios proyectos de vida. Así sea. Amén.